El gobierno iraní afirma que las protestas ya han terminado, pero si uno estuviera en X o en cualquier red social o en los medios de comunicación occidentales, pensaría lo contrario, porque todos los días oímos que las protestas siguen y que la gente está siendo asesinada en masa. Ahora, el gobierno iraní dice que el número total de muertos supera los 2.000 y que aproximadamente la mitad de ellos, si no más, son fuerzas de seguridad. También siguen produciéndose escaladas. Trump está buscando opciones decisivas. El USS Lincoln se está desplegando en el mar Arábigo. Cazas, aviones cisterna, todo ese movimiento y actividad continúan. Y por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, ha dicho que si Estados Unidos decide llevar a cabo un ataque, irán a una guerra total. Esto es lo que Donald Trump dijo sobre la postura actual de Estados Unidos. Es un poco diferente. Hoy el mundo es más próspero, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año. Apagamos todos esos fuegos. Mucha gente no sabía, yo incluido, que algunas de esas guerras seguían ocurriendo. Y luego continúa diciendo que Irán quiere mantener conversaciones y que él quiere mantener conversaciones con Irán. Así que, ¿qué te parece si empezamos contigo, Stanislav? Habla sobre cuál ha sido tu reacción ante los acontecimientos relacionados con Irán. Parece que Trump realmente ha dado marcha atrás, al menos en el plano retórico. Y, en muchos sentidos, la revolución de color, como algunos la han llamado, ha sido derrotada. Sabes, quiero decir, el hombre es un gran pacificador. Reunió a Armenia y Camboya en un gran abrazo. Esa fue una guerra que había durado un par de cientos de años. Es una gran distancia, así que realmente no podían llegar el uno al otro demasiado rápido. Quiero decir, reunió a Egipto y Namibia. Eso se remonta a 4.000 años, a la antigua dinastía. Así que quiero decir, el hombre ha hecho mucho. Creo que, bueno, ya sabes, para Rusia, Irán es una crisis existencial, solo un poco menos que Ucrania. Si Irán cae, eso abre el camino hacia el Cáucaso, y eso abre el camino hacia Asia Central. Así que Rusia está apoyando a Irán. Y a diferencia del intento previo de Trump a instancias de los israelíes o de sus órdenes, es difícil saber quién es el proxy de quién. Creo que en este caso es la serpiente que se come su propia cola, o dos serpientes comiéndose las colas mutuamente. Los sistemas de defensa aérea iraníes han sido mejorados. Esto es información de dominio público, así que no es ningún gran secreto. Se han desplegado unidades S-300 y S-400. Los pilotos iraníes están en proceso de formación, quizá ya hayan terminado su entrenamiento con los Su-35. Los chinos están trayendo equipamiento. Y como parte de esta escalada, bueno, no la llamaría una escalada, más bien una mejora de la alianza, aunque todavía no sea una alianza formal. No es lo mismo que lo que Rusia tiene con Corea del Norte. Rusia quería el mismo tipo de relación con Irán. Con Corea del Norte tiene una alianza militar real. Puede que aún lleguen a eso. Rusia ayudó a sofocar la insurrección trayendo equipamiento que no solo bloqueaba las señales de Starlink, sino que también identificaba el extremo receptor, lo cual, por cierto, se está utilizando en Ucrania para el Uperdorite-3 ucranianos. Así que una vez que hicieron eso, empezaron a confiscar todos esos dispositivos de Starlink. En Occidente no entendieron muy bien qué demonios había pasado, así que enviaron más y esos también fueron confiscados. Son capaces de escuchar y luego detener a la gente. Pero ya sabes, cada vez aparecen más videos, esas llamadas manifestaciones por la paz y manifestaciones por la libertad. Entran en mezquitas y otros edificios religiosos. No olvidemos que Teherán tiene unas 30 o 40 iglesias y las están destruyendo, vandalizando, matando a personas. No suele aparecer en los medios occidentales, pero está empezando a filtrarse en distintas plataformas. Así que, ya sabes, Irán no iba a desmoronarse. La mayoría de los iraníes, incluso los liberales que estaban en contra del gobierno por una u otra razón,
No han salido a las calles porque, como vi en varios videos, decían, puede que no esté de acuerdo con el gobierno, pero no voy a salir a las calles porque eso sería entregar nuestro país a los estadounidenses y a los israelíes. Ni de broma vamos a hacer eso. Creo que se han vuelto mucho más prudentes, especialmente después de que los israelíes asesinaran indiscriminadamente a cientos de personas en Irán. Ya sabes, eso tiende a enfadar bastante a la gente. Se agrupan en torno a la bandera porque ven que no hay nadie que venga a salvarlos. Ven quién está asesinando a sus mujeres y a sus hijos. Y esos son los israelíes, y en este caso los estadounidenses que respaldan a los israelíes. Press TV publicó un informe sobre cientos de mezquitas, escuelas, hospitales, instituciones y bancos que fueron saqueados, expoliados, incendiados y destruidos. Y por supuesto, hasta fueron asesinadas. Bueno, no estoy seguro de que haya cambiado su tono. Simplemente no está hablando abiertamente del tema en este momento. Pero lo que yo observo es, ¿se están retirando los activos militares o se están desplazando hacia la zona? Se están desplazando hacia la zona. Así que eso te dice todo lo que necesitas saber, que Estados Unidos se está preparando para llevar a cabo el ataque. Esta operación original para desestabilizar y destruir la República Islámica se planeó hace meses y llevaban bastante tiempo preparándola. Ya sabes, no se introducen de contrabando de la noche a la mañana un montón de terminales Starlink. Y las terminales Starlink de las que se apoderaron los servicios de seguridad iraníes y que mostraron en video, bueno, esas no eran las que ya estaban en el país. Esas no eran catastróficas aspuestas, con la ayuda de capaces rusos de Galactordiak. Así que la forma en que se planificó esta operación fue que encendieron la mecha el 28 de diciembre con el colapso de la moneda, anticipando, correctamente, que esto provocaría e incitaría una serie de protestas en todo Irán por parte de los comerciantes que estaban siendo perjudicados por la inflación desbocada y la imposibilidad de importar bienes, lo que dificultaba comprar en el extranjero. Una vez que comenzaron esas protestas, eran protestas legítimas. A la gente no le gustaba Buzeshkin y pensaban que su gestión de la economía era pésima. Entonces la CIA, el Mossad y el MI6 activaron las distintas células que existían por todo Irán. Había baluchis, había azeríes y desde luego kurdos. Hay varios grupos étnicos diferentes. Y las acciones se estaban coordinando a través de los terminales de Starlink. Como ocurrió en Maidán en febrero de 2014, a algunos de estos manifestantes, o llamémoslos activos de la inteligencia occidental, se les proporcionaron armas y munición para llevar a cabo ataques. Se les indicó que atacaran a los servicios de seguridad, pero también que apuntaran a manifestantes legítimos, con el fin de crear una narrativa según la cual el brutal régimen iraní estaba matando a personas inocentes. Occidente estaba eufórico ante el hecho de que esto parecía estar funcionando, y anticipaban lanzar ataques militares los días 13 y 14, porque ya habrían realizado lo que, cuando yo preparaba ejercicios para el ejército, solíamos llamar la preparación del campo de batalla. Realizas lo que se llama ADVON, operaciones de fuerza avanzada. Todo esto tenía como objetivo crear tanta inestabilidad en Irán que cuando atacaras y mataras a funcionarios clave del gobierno y del ejército, tuvieras la oportunidad de desestabilizar al gobierno y obligar al ayatolá a huir. Luego, como señaló Stas, empezaron a localizar los nodos de comunicación y a eliminarlos. ¿Y adivina qué? Las protestas se apagaron. Sabemos que desde entonces no ha habido realmente protestas significativas. En parte porque, ya sabes, escuché al profesor Morandi y, de nuevo, estaban hablando justo ayer. Era como si vieran todos esos informes occidentales disparatados y en las calles no pasara nada.
La gente seguía con su vida con normalidad. Occidente confunde la oposición a Pezeshkian y al gobierno con la oposición a la República Islámica, que son dos cosas distintas. Y yo he trazado el paralelismo, pero algunas personas, ya sabes, son idiotas y no entienden la comparación. Que no te guste Keir Starmer, o incluso que odies a Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido, no significa necesariamente que odies al rey. Así que existe una especie de relación similar, digamos, entre el presidente Pezeshkian, el Ayatollah Khamenei y la República Islámica. Si me permites, sabes, esto me recuerda. A ver, ¿en qué año fue cuando Putin fue reelegido para un tercer mandato? Fue en 2010, creo. Y Fox News tenían estos reportajes. Los liberales estaban manifestándose en contra de eso. Estaban en una pequeña zona insular llamada Bolotnaya. Luego sale este informe de Fox News sobre disturbios, manifestaciones y enfrentamientos en el centro de Moscú. Tomaron imágenes, entrevistaron a algunos manifestantes y no se ve ninguna violencia mientras protestan. Luego aparecen fragmentos de la policía saliendo en formación de falange y todo eso. Y la gente empieza a darse cuenta, un momento, Rusia tiene escudos de acero, pero estos tipos tienen escudos de plástico transparente y hay un gran bloque de teléfonos públicos. ¿Dónde demonios se encuentran esos? ¿En Moscú o en cualquier otro sitio? Y entonces empiezas a darte cuenta. Es como a mediados de noviembre y la gente corre de un lado a otro. Esos estudiantes van con camisetas de manga corta y pantalones cortos, lanzando cócteles Molotov. Y hay palmeras ardiendo. ¿Pero qué demonios? Luego la cámara se desplaza y en cirílico, bueno, en realidad en griego, pone Banco de Atenea. Así que simplemente tomaron fragmentos de video. No podemos conseguir un disturbio real, así que lo fabricaremos para el público occidental. Ahí lo tienes. Mira, están alborotando en Moscú. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Occidente ha sido muy hábil en imponer una narrativa a su propio público cautivo, en lugar de decirles la verdad. Dios sabe que si la gente realmente conociera la verdad, podría hacer algo respecto a sus gobiernos. Dios no lo quiera que eso llegue a ocurrir. Sí, y Stanislav, quizá podrías explayarte sobre la respuesta de Irán a todo esto, no solo a los disturbios, sino también a las amenazas militares. Porque como dijo Larry, todavía hay mucho movimiento. Hay un portaaviones que se dirige al mar Arábigo. Hay cazas, aviones cisterna, todo eso, en una preparación evidente. Israel está hablando del tema. Siempre son muy abiertos respecto a la guerra y el asesinato en masa. Así que dicen, bueno, esto va a ocurrir tarde o temprano, si no de forma inminente. ¿Qué opinas de la respuesta de Irán ante todo esto? Bueno, ya sabes, he oído, no sé si es cierto o no, que Irán está produciendo algo así como 3,000 nuevos misiles de crucero y balísticos al mes, reponiendo sus inventarios. Y sus inventarios son enormes. Ni siquiera usaron la mitad en estos 12 días. En realidad estaban disparando contra los israelíes de forma relativamente conservadora. Ya sabes, los israelíes están lanzando misiles de baja potencia contra Irán porque se disparan desde aeronaves, bombarderos de combate, así que no van a poder cargar mucho peso en la ojiva. Simplemente no pueden. En la otra dirección, los iraníes están lanzando misiles balísticos que están causando mucho más daño, destruyendo edificios enteros de una vez. Y dado que Israel, A, es un lugar pequeño, así que es compacto, y B, ellos, al igual que los ucranianos, colocan sus sistemas antiaéreos en medio de zonas residenciales. Bueno, ya sabes, cuando destruyes el sistema antiaéreo, destruyes también bastantes edificios a su alrededor. Y entonces gritan, oh, están asesinando a nuestros civiles, sin tener en cuenta lo que los israelíes están haciendo en otros lugares al mismo tiempo. Así que estamos viendo que, en primer lugar, si Estados Unidos lanza este ataque, sin contar la flota estadounidense, quiero decir, un portaaviones tiene unos 5,000 marineros,
Sin contar la flota, hay 56.000 soldados, aviadores y primarios brigantes sputtered morsavedeni baistus cortaint ao alcance tenen. Este es el Golfo Pérsico, esta es Siria, este es Irak. No importa las milicias que se activarían en lugares como Irak y pronto en el este de Siria y así sucesivamente. Así que de entrada, Trump se enfrentará a eventos con numerosas víctimas. Ya sabes, habrá bolsas para cadáveres regresando y probablemente bastantes. Porque si pienso desde el lado iraní, si yo dirigiera Irán, estoy bastante seguro de que si Estados Unidos lanza otro ataque no provocado, otra declaración de guerra sin tener al menos el valor de declararla oficialmente, lo consideraría una agresión. Por cierto, Estados Unidos acusó a los japoneses de eso mismo, aunque mantuvieron al embajador japonés esperando 2 horas hasta que ocurrió Pearl Harbor. Pero eso es solo un pequeño apunte histórico. Sabes, si van a hacer una segunda, Irán debería simplemente seguir adelante y arrasar con todas las bases de la zona. Pueden hacerlo con bastante facilidad. En cuanto a los portaaviones, hay un límite muy grande a lo que un portaaviones puede hacer contra cualquier nación que tenga suficiente alcance para golpearlo. No hace falta hundir un portaaviones para dejarlo fuera de servicio. Todo lo que hay que hacer es dañar lo suficiente la cubierta de vuelo. Y se acabó. Vuelve al puerto que necesite para reparaciones. ¿Por qué? Porque los aviones no pueden despegar. Los aviones no pueden aterrizar. En ese punto es inútil. Es solo un gran objetivo flotante. Lo vimos con los hutíes cuando el JFK tuvo que retirarse por la razón que fuera. Lo abandonaron. Pero la realidad es que el coche fue dañado por un camión. Sí, dijeron que tuvieron que girar con fuerza. Eso fue lo que dijeron. Sí, por cierto, los 2 aviones se salieron justo del borde. Vaya, eso estuvo bien planeado. Así que Irán tiene mucha capacidad para causar daño a Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha desplegado por todas partes alrededor de Irán. Bueno, ya sabes, te colocas alrededor de tu enemigo, pero tu enemigo puede alcanzarte y devolvértela. En cuanto a los israelíes, porque todo el mundo está hablando de que, bueno, Israel podría usar un arma nuclear. Y podrían, absolutamente podrían. Solo hay que entender que si usan un arma nuclear, Israel dejaría de ser una zona habitable, porque en medio de Israel hay una gran central nuclear. Dimona, creo que se llama. Irán podría destruir eso muy fácilmente con misiles balísticos, y lo más probable es que se produjera una fusión nuclear. Las zonas circundantes, y probablemente Jordania también, quedarían atrapadas en esa catástrofe. Se volvería muy poco habitable, por decirlo suavemente. ¿Y entonces qué haces? En ese punto, Israel estaría básicamente acabado. No tendría electricidad, sería una zona contaminada y ya está perdiendo población por todos lados. Va a perder muchísima más cuando digan, ¿sabes qué? Zona radiactiva, sin electricidad, nos vamos. En ese momento Israel dejaría de ser una entidad, al menos una entidad económica. Eso es plausible, a menos que Estados Unidos siga inyectando dinero y más dinero y más dinero en ello, lo cual sinceramente no me sorprendería que hiciera, incluso hasta su propia bancarrota. Uno de los grandes temas ha sido que, incluso entre los neoconservadores, están hablando de cómo el ejército de Estados Unidos, una opción militar, realmente no puede hacer el trabajo. No pueden llevar a cabo un cambio de régimen, porque en Irán no hay una oposición con suficiente peso como para hacerse cargo una vez que se haya causado el daño. Los planificadores actuales, las personas que dan orientación, han visto demasiadas películas de Hollywood. Ya sabes, vuelve atrás y mira lo eficaz que fue el poder aéreo en Irak. Irak tiene una cuarta parte del tamaño de Irán. Irán tiene muchas más bases militares e instalaciones subterráneas repartidas por todo el país que las que tenía Irak. Y a pesar de que teníamos supremacía aérea total, incluso con supremacía aérea total, fuimos incapaces de derrotar a Saddam desde el aire. Tuvimos que tener tropas terrestres en el país.
Así que ya sabes, Estados Unidos se está engañando a sí mismo si cree que va a lanzar ataques militares y eliminar al gobierno iraní o forzar un cambio de gobierno. Quiero decir, es simplemente ridículo. Y ya sabes, Estados Unidos es como ese exjugador de fútbol americano gordo y diabético, que cuando estaba en el instituto, quizá fue un buen atleta. Who, when they were in high school, they may have been a pretty good athlete. But they're now 70 years old. They've been bad to Pero ahora tienen 70 años. Han tratado mal a sus cuerpos. Las rodillas no les funcionan y están obesos al máximo. Y aún creen que pueden salir a jugar al fútbol. No va a pasar. ¿Sabes, Irán? La gran diferencia aquí es que Irán rechazó la ayuda de Rusia y China antes de lo que ocurrió el 13 de junio de 2025. Fue después de la guerra de 12 días cuando Irán finalmente se tragó su orgullo y acudió tanto a Rusia como a China para decir, oye, ¿podemos contar con vuestra ayuda? Y como señaló Stas antes, Irán ahora cuenta con sistemas S-300 y S-400 que están operativos, al menos con asistencia de Rusia. Recuerda que durante aquella guerra de 12 días solo había un S-400 en el país y estaba no recuerdo el nombre del reactor. Pero hay un reactor en la esquina suroeste de Irán en el que trabajaban técnicos rusos. Así que tenían un sistema de defensa aérea y no fueron tocados. Ya sabes, Estados Unidos e Israel se mantuvieron alejados de ellos entonces. Bueno, ahora la situación es diferente. Hay un amplio apoyo ruso y chino. Así que verás que, si Estados Unidos lanza un ataque, hay al menos 10 bases repartidas entre Qatar, los Emiratos, Arabia Saudí y Bahrein, serán alcanzadas, gravemente dañadas, si no destruidas. El estrecho de Hormuz se cerrará, lo que cortará el 45% del petróleo mundial, porque lo que sale del Golfo representa el 45% de la producción global total. Y luego Israel recibirá un duro golpe. Así que esto es realmente arriesgado, y sin la capacidad militar real para llevarlo a cabo. And without the actual military capability to pull it off. ¿Por qué crees que Estados Unidos, el llamado hegemón, se apresuraba tanto a decapitar a Irán, a destruir a Irán, cuando parece estar enredado en tantos otros frentes, entre ellos el que tú estás cubriendo, el conflicto de Ucrania? Bueno, ya sabes, ante todo, Estados Unidos y Occidente en general tienen esta especie de fetiche con la decapitación. Supongo que solían hacerlo con los pueblos locales, como hicieron con los aborígenes en Australia. Podías decapitarlos. Y todavía piensan que se puede hacer lo mismo con otros países. Ya sabes, la única manera de eliminar realmente a alguien en el poder y cambiar el gobierno es si decapitas al jefe de alguna aldea. Fuera de eso, es bastante difícil de imaginar. Un gobierno moderno, sea cual sea su forma, ya sea una monarquía, una república o algún tipo de república socialista. Los gobiernos modernos son complejos y tienen varias capas y cuentan con personas de respaldo. Así que eliminar a 1, 2, 3 o 10 tipos, siempre habrá otros que ocupen su lugar. Quiero decir, Estados Unidos e Israel no han conseguido eliminar a Hamás, aunque han intentado decapitarlo innumerables veces, o a Hezbollah incontables veces, y simplemente aparecen nuevas personas que asumen el mando. Y a menudo esas personas son en realidad más radicales y más peligrosas que las que fueron eliminadas. Así que todo ese asunto de la decapitación es una tendencia occidental idiota, porque no se molestan en reflexionar a fondo sobre ello. Verás, si crees que cada país está representado por un solo hombre o una sola mujer, una figura política, y simplemente te deshaces de esa persona, entonces puedes hacer lo que quieras. La vida es mucho más fácil así. No hace falta pensar demasiado, y eso es precisamente lo que busca Occidente. Así que todo este asunto de la decapitación es una idiotez. Su único truco fácil, ya han jugado esa carta, volver a usarla no va a funcionar. Al mismo tiempo, Trump, ¿qué se puede decir? Quiero decir, Trump y sus aduladores, diría yo, están cada vez más fuera de control. ¿Sabes? Hay un buen libro llamado Los generales alemanes hablan. Lo escribió un historiador británico que era capitán del ejército británico. Y cada vez que un general alemán era hecho prisionero,
él iba y lo entrevistaba de inmediato en los campos de prisioneros de guerra. Una de las cosas interesantes que mencionó fue que cuando hablaba con algunos de esos generales que eran anti-hitlerianos, les preguntaba, bueno, ¿por qué lo hicisteis de todos modos? Porque mira, ya sabes, no pudimos derrocar a Hitler porque los hombres lo apoyaban. Los hombres lo apoyaban porque tuvo una victoria rápida tras otra, una y otra vez. Y todo el mundo empezó a creer en su éxito inevitable, pasara lo que pasara. Y él mismo, obviamente, creía en su éxito inevitable. Así que se volvió más descarado y más arrogante y siguió expandiéndose hasta que se topó con ese punto, el muro soviético, que quizá retrocedió un poco, pero luego empezó a empujar en la otra dirección y para entonces dijeron, ¡oh, demonios! Y ya era demasiado tarde. Estados Unidos parece estar haciendo lo mismo. Esto no son solo dos ejemplos. Hay muchos ejemplos de eso a lo largo de la historia. Obtienes algunas victorias rápidas, tu ego explota, se infla, y luego te lanzas a algo cada vez más grande, con menos planificación y más arrogancia. Y entonces te topas con algo inamovible. Creo que a estas alturas Irán sería ese elemento inamovible. Si van contra Rusia, o incluso si entran en México, México sería un atolladero que absorbería a Estados Unidos durante bastante tiempo y lo agotaría. Pero parece que ya sabes, Trump está ahí. No hay planificación. Es simplemente vamos a hacerlo, y luego veremos qué pasa. Lo vimos en Venezuela, fueron a por Maduro, la planificación empezó y terminó con Maduro. Y luego fue como, vale, ahora soy el emperador de Venezuela, y danos algo de petróleo. Sí, eso es, danos algo de petróleo. Y entonces puedes ver que se les da vueltas la cabeza porque no saben qué hacer ahora. Consiguieron a Maduro. Eso fue fantástico. Yo los llamo los gnomos de los calzoncillos de South Park. Primer paso del plan, robar los calzoncillos. Segundo paso en blanco. Tercer paso, beneficio. Ahí es donde estamos. Estamos tratando con un régimen que planea un paso por delante y no ha pensado en lo que pasa al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de que vayamos y hagamos esto? Quiero decir, el intento de asesinato de Lagim es un ejemplo evidente. Ya sabes, ¿qué podría salir mal? Si fracasamos, ¿qué va a pasar? Si tenemos éxito, ¿qué va a pasar? Y por desgracia, eso es con lo que estamos lidiando. Gente que no cree precisamente en planificar o pensar las cosas a fondo, pero sí cree en la acción. Sí, la misma pregunta para ti, Larry. Olvido cuál era la pregunta original. ¿Por qué ese gran impulso contra Irán, a pesar de que Estados Unidos ya está enredado en tantos otros frentes, especialmente en Ucrania? Bueno, no estoy seguro de por qué lo llamas un gran impulso. Quiero decir, ¿cuándo se detuvo? Ese tipo de pregunta sugiere que Estados Unidos ha estado parando y empezando. Yo diría que nunca se ha detenido. Este esfuerzo por provocar un cambio de régimen en Irán lleva en marcha, Dios mío, 35 años. Así que simplemente, ya sabes, inercia. Llamémoslo inercia burocrática. Trump está controlado por los sionistas. Miriam Adelson invirtió unos $105 en él. En ese sentido, Trump es un poco como el mono del organillero. Baila cuando suena la música. Pero de nuevo, Estados Unidos sufre una enorme cantidad de autoengaño respecto a sus capacidades militares. Sabes, llevaron a cabo una misión de operaciones especiales en Venezuela que estaba completamente preparada de antemano. ¿Y qué quiero decir con preparada de antemano? Presencié este tipo de fenómeno. De hecho, cuando me incorporé por primera vez al Departamento de Estado en la Oficina de Contraterrorismo. El primer mes allí hicimos un ejercicio para lo que se llamaba el Equipo de Apoyo de Emergencia. El Equipo de Apoyo de Emergencia era un grupo interinstitucional dirigido por el Departamento de Estado, con un comunicador del propio departamento.
Había 4 miembros del JSOC que estaban allí para ofrecer asesoramiento militar, y también había agentes del FBI disponibles para consultar sobre cuestiones de aplicación de la ley, detenciones y posiblemente el enjuiciamiento de terroristas. Possibly prosecuting terrorists. And the CIA had an incident response team. Y la CIA tenía un equipo de respuesta a incidentes. Lo que hacía la CIA, y este ejercicio en particular se realizó en una base militar en Mississippi, era llegar con un día de antelación, de modo que sabían cuál era el escenario. Se trataba de terroristas que retenían rehenes en una casa concreta. La CIA entraba antes y colocaba micrófonos en la casa, de manera que cuando el ejercicio comenzaba, podían recopilar información y decir, «Oh, mirad, hemos conseguido esto, fijaos qué buenos somos. Hemos obtenido toda la información sensible». La única forma en que podían conseguir ese tipo de información era haciendo trampas. Así que aquí tenemos a Estados Unidos, volamos a Venezuela, y le preguntas a Stas, en una misión en una zona caliente, ¿vas a volar en un Chinook? On a mission into a hot zone, are you going to be flying in a Chinook? Sabes, teniendo en cuenta lo grande, lo lento y lo ruidoso que es ese maldito cacharro, sería una auténtica vergüenza fallarlo con cualquier cosa. Sí, desde un fusil de asalto hasta un RPG o un manpad. Sí, tendrías que agachar la cabeza y no volver a mostrarla nunca si fallas ese objetivo. Sí. No, nunca. So this thing was pre-wired. They had cooperation. Así que esto estaba preparado de antemano. Tenían cooperación. Quiero decir, he hablado con alguien que estaba hablando directamente con el general. Era un alto oficial militar venezolano que participó, que desactivó la defensa aérea y facilitó la entrada de la Fuerza Delta en el complejo de Maduro. Bien, entonces pasemos a una situación real en la que Estados Unidos tuvo que usar su fuerza militar para controlar y sofocar a los hutíes. ¿Cómo resultó eso? Declaramos la victoria y nos marchamos después de sufrir pérdidas. Estábamos perdiendo un dron MQ-9 Predator por semana, a unos $35 millones cada uno. Así que la realidad es que Estados Unidos tiene una capacidad militar limitada y siempre puede salir bien parado si hace trampa, si puede dar un golpe por sorpresa. Pero esta vez no van a sorprender a nadie. Irán está preparado para responder. Han recibido un apoyo significativo tanto de Rusia como de China. Y si Trump es lo bastante estúpido como para lanzar esta operación, la tempestad. He'll reap the whirlwind.